En 1830 nos encontramos con Susune, quien grita perdón de forma desesperada y pide ayuda a Jinta. Su hermano mayor es encerrada por su padre en el ático. Pasado un tiempo, su hermano va en su búsqueda y ya no está. La busca por todo el pueblo hasta que por fin la ve bajo la lluvia con su ojo demoníaco. Sin embargo, eso no le importa y decide huir a su lado. Pasan frío por la lluvia, pero son ayudados por un buen hombre que los lleva a una aldea de herreros que forjan katanas. Llega a su casa y es saludado calurosamente por su hija. Ella es Chirayuki, que al saber que a partir de ahora serán familia se muestra muy amable. Cae la noche y como no puede dormir, habla un poco con el señor. Este revela ser un centinela que protege cosas importantes. Con la salida del sol, se acoplan más al lugar y juegan juntos en el río. De camino a casa, le pregunta por su madre, Yokase. Fue ella quien les consiguió el permiso de vivir ahí en Kadono. La señora nunca sale del santuario porque es una Itsukehime, es decir, la miko del dios del fuego, y solo la pueden ver el centinela y el jefe de la aldea. Su hija lleva años sin verla porque de hacerlo quizás contamine sus poderes espirituales. Nos situamos en 1833. Jinta está aprendiendo el arte de la espada y su instructor es Motoharu. Aunque no parece mejorar mucho, su vida ahora es muy tranquila con las chicas. Pasan varios años más y ahora Jinta es cazador de demonios, es decir, el centinela. En esta ocasión se enfrentó a un demonio que usaba un disfraz humano. Los demonios suelen vivir más de 1000 años. Sin embargo, hay una leyenda que dice que comer el hígado fresco de una miko los puede hacer inmortales. La anterior Itsukehime fue devorada y solo pudieron acabar con el demonio a costa de la vida de Motoharu. Muy seguramente los demonios quieren a Yarai, es decir, la espada sagrada pasada generación a generación. Fue una espada creada a partir de las mejores técnicas de herrería, pero bueno, no todo es fácil porque Jinta es tratado como un bicho raro por quien se supone es el otro centinela, o sea, Kiyomasa. Y bueno, creo que ya es más que obvio que la nueva Itsukehime es Chirayuki, que tan pronto ve que los demás se van, deja las formalidades y se acerca a él. Le pide que la llame por su nombre y poco después le muestra que Susune estaba dentro de su alcoba. La despierta y le deja claro que el santuario está fuera de los límites a los que ella puede acceder, aunque tenga muchas ganas de verlo. Al sentir que viene alguien, se va por la salida secreta. Llega un viejo y pide que Jinta se retire. Obvio no quiere, pero Itsukehime le pide retirarse y defender el pueblo. Viendo el pasado, tras la muerte de su madre, ella decidió asumir su responsabilidad aún sabiendo que no podría ver más al prota. Sin embargo, él le prometió abrirse paso hasta donde ella estuviera. Será tan fuerte que mate a cualquier demonio y será un centinela solo para poder verla. De vuelta al presente, está siendo observada por demonios. A la mañana siguiente tiene medio día libre y pasa tiempo con su hermana. Se alegra de haber encontrado la felicidad, que hablando de eso aumenta cuando ve que Chirayuki se escapó para verlos. Hacen cosas como antes y desayunan con mucha tranquilidad. Incluso en el desayuno corrige a su hermana y esta le pide que pegue suavemente, pero él es muy blando y nunca la tocaría. Al rato ella se queda en casa para que los dos tengan una especie de cita. Todos en el pueblo no se pueden creer que ande con una chica tan hermosa. Llegan a un lugar que frecuentaban de niños y la señora no la reconoce. Ha pasado mucho desde que vio su rostro, pero bueno, trae un platillo que solía comer el joven y pese a conocerlo debe tratarlo muy formal dado su título de centinela. De todas formas es la vida que eligieron ambos y solo quieren ser igual de buenos que sus predecesores. Con el atardecer llegan las noticias, lo lleva al río y le confiesa que se casará con Kiyomasa. El jefe de la aldea la sermoneó, no ha dejado a nadie que la suceda. Kiyomasa algún día será el jefe de la aldea y su matrimonio será beneficioso para todos. Dijo estar de acuerdo como la Itsukehime, pero hablando como Chirayuki le confiesa sus sentimientos con un te amo. Sin embargo, ahora debe iniciar su vida como Byakuya y dejar atrás ser Itsukehime. Además nunca podrá ser Chirayuki. También confiesa que estaba lista para escaparse con él e iniciar una vida, pero no se lo dice porque sabe que él nunca aceptaría eso. Jinta responde que hizo un juramento para proteger a Byakuya, no a Chirayuki. Se esforzó de joven porque ella fue valiente al tomar su rol y si huyen ahora sería desperdiciar todas sus vidas. Ninguno de los dos podría vivir con eso sabiendo que fue una ofensa a sus creencias. Ella está de acuerdo, no puede dejar ese camino porque eso fue lo que la hizo amarlo. Seguirá ese camino para que su corazón sea fiel y su amor perdure hasta el final, y él seguirá para ser un centinela que la proteja de todo. Al día siguiente se le da la orden de acabar con dos demonios que merodean la zona. Una vez sale, Kiyomasa lo aprensa, le reclama para saber si está de acuerdo sobre lo que pasará con él y ella. No logra entenderlo, sabe que está enamorado de la chica y aún así no hace nada para evitar que suceda. En casa llega una inesperada visita para Susune. Mientras tanto en el bosque es atacado, le cortan su cara pero él logra atravesar un brazo. Al demonio le parece fascinante que luche por su pueblo y que los humanos, pese a vivir poco, puedan seguir existiendo a través del conocimiento que heredan. En casa, la demonio se acerca a Susune y revela que el amor por su hermano es lo que la hace creer que es humana. Susune lo admite, su hermano lo es todo para ella. La demonio trata de engañarla para que vayan juntas a disque ayudarlo, y como Susune se niega, la hace ver una visión del futuro de Chirayuki a punto de procrearse con Kiyomasa. Obviamente Susune no le cree, ella jamás le haría eso a su hermano, pero la demonio la convida a que lo compruebe por sí misma. De vuelta con la pelea, Jinta pregunta si los demonios matan por naturaleza. Él confiesa que no, solamente tienen una misión y los humanos se suelen interponer. Además, él consume otros demonios para ser más fuerte y con eso claro ya sabe que no le tendrá piedad. Se lanza con todo y pierde su brazo y espada. En el aire coge la punta y con todas sus fuerzas lo derrota. El demonio da sus últimas palabras
palabras. Su amiga tiene el poder de la clarividencia, ya cumplió su propósito porque en 170 años se dará el surgimiento de una deidad malvada que gobierne sobre todos. Dicho demonio vive en el pueblo y es la razón por la que fueron. Jinta obviamente sabe que solo puede ser su hermana, y al tratar de irse es retenido por el brazo del demonio que le pregunta qué ocurre cuando aquellos a quienes jura proteger ya no son dignos de protección. Entonces quiere saber para qué empuñará su espada, dando un vistazo al santuario. Kiyomasa quiere hacerlo ya, obviamente ya no, pero él argumenta que es lo mejor, porque esperar el regreso de Jinta es cruel, pues solo escucharía cómo ella recibe el amor. Con eso en mente decide hacerlo, y curiosamente él la considera como una loca al igual que él por llegar tan lejos por un pueblo. Tristemente no hay tiempo para explicaciones, la demonio rompe la pared y deja que Suzune vea que no fue una ilusión. Ya ha pasado un tiempo y el prota despierta. Continuando con ellos, la pequeña no entiende por qué defrauda el amor de su hermano, pues al parecer estaría con cualquiera. No entiende por qué hace eso si ella que lo ama tanto se ha aguantado su dolor. Incluso ayuda a que estén juntos solo por pensar que él será feliz, pues de ninguna otra forma compartiría los sentimientos de su hermano. En ese momento Chirayuki se da cuenta de lo mucho que ama a su hermano, porque incluso evitó su crecimiento corporal para seguir siendo la hermanita pequeña. Chirayuki le dice que continuar su legado como Itsukehime es la mejor forma de corresponder a los sentimientos de Jinta, pero Suzune no entiende cómo es posible que le haya quitado lo que más quería para ahora desperdiciarlo con un montón de don nadies. Le parece ridículo y le empieza a tratar mal. Para colmo, la demonio le daña la mente porque su hermano lucha por ella y mientras tanto ella lo apuñala por la espalda con otro. Shirayuki le grita desesperadamente que no la escuche, pero la demonio le tiene una idea. La única forma de salvar a su hermano de esa zorra es matándola. Con esas palabras libera su poder y recupera su crecimiento. Kiyomasa trata de defenderla con la espada sagrada, pero la demonio lo noquea y se lo lleva porque esa pelea es entre dos mujeres. Suzune agarra la espada que tanto adoraba a su pueblo y justo ahí llega Jinta. La puede salvar, o eso pensó, porque solo sostiene un cuerpo sin cabeza. Tras lo ocurrido, su hermana lo saluda con la misma amabilidad de siempre. Sin embargo, él solo ve a una demonio y ataca, pero de alguna forma ella logra hacer que sepa que sí es su querida hermana. Eso empeora la situación. Si sí es ella, ¿por qué hizo algo así? Muy calmada, Suzune le explica que lo salvó de una chica que solo fingió su amor, pues se iba a casar con otro. Jinta está devastado y ella trata de seguir explicando el por qué hizo lo correcto. Además, quiere ir a casa porque está cansada. Con voz seria le dice que traicionó al pueblo que los crió como uno de ellos, mató a Chirayuki y encima el pueblo está en llamas. Con eso Jinta tiene todo claro. La Suzune que conocía hace muchos años que no existe. La ataca sin piedad y empieza a emanar un oscuro poder. Todo se le escapó entre las manos y lo único que le queda es su profundo odio. Suzune se siente traicionada, solo la quiere abandonar como lo hacen todos. Si no puede apreciarla como es, entonces mandará todo al diablo, incluido él. Cuando lo ataca, su mano queda atrapada y se viene el golpe. Piensa que será como antes, pero ahora sí se lo dio con todas sus fuerzas. No solo eso, sino que cuando tira a matarla, otra demonio se sacrifica para salvarla. Cuando se retira, se lleva consigo la cabeza de su amada. Indica que ahora lo odia todo, así que lo destruirá. Le pide que no la olvide, porque sin importar el tiempo que pase, justo cuando todo esté a punto de colapsar, ella lo visitará. Cuando se va, la demonio queda feliz, cumplió su propósito. Los demonios no pueden permitir que la humanidad avance, pues vio que en el futuro la luz artificial les quitará su hogar hasta volverlo solo un mito, pero ahora puede morir feliz tras haber asegurado la supervivencia de su especie. Jinta se acerca al cuerpo de Chirayuki y se arrepiente de ser un pésimo centinela, alguien que no pudo proteger a quien más amó. Al día siguiente anuncia su retirada porque se debe preparar para enfrentar al demonio más fuerte. El viejo le cuestiona si de verdad le hará eso a su hermana y él revela que la ira lo consume. No puede verla como algo más que una asesina. Sin embargo, si puede lo hará por una vía pacífica. El viejo se sorprende, pues ahora es un demonio y pensó que solo quería matar. Como probó su decencia, le da la espada y una vez la desenvaina es el dueño de Yarai. Por eso, a partir de hoy se le añadirá el kanji de la noche a su nombre y se llamará Jinja. En ese momento el jefe le pide perdón, sabía que él y Chirayuki se amaban, pero también sabía que su hijo sentía algo por ella y por el bienestar de él presionó para que se casaran pasando por encima de su sentir. Lo perdona y él deja saber que hará un santuario en su honor, el santuario Jinta. La chica de la comida le pide no irse, pero él asegura que volverá y pedirá su comida. Al emprender su camino, por fin entiende por qué esos demonios eran felices muriendo por un propósito, y tenemos una pequeña escena 170 años después con un amigo del santuario que pronto se enteraría de todo lo que él vivió. Nos trasladamos a Sugaya en el año 1850, donde Senji, un leal empleado, sirve de intermediario para contratar a Jinta con una misión crucial, actuar como guardaespaldas de Natsu, la joven hija adoptiva de su jefe de apenas 13 años, quien afirma aterrorizada haber sido acosada por un demonio que grita incesantemente «Regrésame a mi hija», aunque la temerosa Natsu rechaza inicialmente a Jinta, creyendo que es un simple estafador del que nadie se fía, obligando al propio Senji a montar una guardia en su puerta durante la noche. La aterradora realidad la alcanza cuando el demonio se manifiesta
manifiesta físicamente en el patio. Justo antes de que pueda lastimarlos, Jinta interviene cortándole el brazo a la criatura de un tajo preciso, percatándose de que el monstruo no se desvanece en la característica niebla blanca al morir, lo que significa que irremediablemente volverá a atacar. Al día siguiente, tras aceptar continuar con el encargo, Jinta le exige a Senji más información sobre la familia, descubriendo que los verdaderos padres de Natsu pertenecen a la familia extendida del jefe, un hombre de pasado trágico cuya esposa fue asesinada por un demonio y cuyo único hijo varón huyó de casa para no ser visto jamás. Senji le asegura que el jefe odia a los demonios con todas sus fuerzas y que jamás habría criado a Natsu si existiera la más mínima sospecha de que ella fuera uno. Esa misma noche, Natsu confronta a su padre adoptivo, cuestionando sus motivos reales, a lo que el hombre le confiesa que contrató a Jinta precisamente porque creyó ciegamente en sus palabras y buscó los rumores sobre el mejor cazador de demonios disponible para protegerla. Un gesto que conmueve profundamente a la niña. A la mañana siguiente, Natsu reflexiona sobre cómo los cuentos de terror no le asustan tanto como la dura realidad y los lamentos de la gente del pueblo, quienes murmuran que su adopción es solo un intento desesperado del jefe por llenar el vacío de su hijo perdido. Sin embargo, con una renovada fe en su protector, la joven aprovecha la noche para interrogar a Jinta sobre la naturaleza de los monstruos, preguntándole si acaso un humano y un demonio pueden concebir, temiendo ser ella misma descendiente de la criatura que la persigue. Jinta descarta esta idea al reconocer la verdadera identidad de la bestia, pero aprovecha para explicarle detalladamente que, además de la reproducción natural y los híbridos, los demonios también pueden nacer y fortalecerse a partir de emociones negativas profundamente arraigadas. Cuando la aberración reaparece de las sombras, Jinta la somete con facilidad y confronta a Natsu con una dura verdad. Ese demonio se ha estado alimentando de sus propias inseguridades y de su subconsciente deseo de estar en peligro para forzar a su padre a demostrarle afecto. Al comprender gracias a las palabras de Senji y las acciones de su padre que siempre ha sido amada incondicionalmente como hija legítima, Natsu disipa sus miedos y le pide al cazador que acabe con la bestia, marchándose a dormir en paz. No obstante, mientras Jinta aguarda en las sombras del exterior, presencia como el demonio comienza a regenerarse, revelando un oscuro secreto que él ya anticipaba. La criatura no nacía únicamente de los temores de Natsu, sino de los dolorosos remordimientos remanentes de su propia madre, confirmando la desgarradora realidad de que el jefe del pueblo es en realidad Yuzou, el padre biológico de Jinta. La esposa asesinada era su madre, y la esposa responsable de la tragedia fue su propia hermana convertida en demonio, conectando este evento directamente con los horrores que destrozan a su familia en el primer capítulo, comprendiendo el peso de su historia y el cruel paralelismo de su trágico destino, donde él también terminaría perdiendo a la mujer que amaba por culpa de ese mismo demonio. Jinta le otorga la paz definitiva al engendro, destruyéndolo por completo sin siquiera preguntar su nombre. A la mañana siguiente, con el trabajo terminado, el cazador se despide cordialmente de Natsu y Senji, marchándose sin mirar atrás. Es en ese instante cuando Yuzou sale de su escondite confesando, con el corazón en la mano, que siempre tuvo una fe absoluta en aquel misterioso espadachín, ya que cualquier padre confiaría ciegamente en su propio hijo. Así culmina este emotivo capítulo, marcando no solo un estoico crecimiento de Jinta frente a su pasado, sino también el renacer de Natsu, quien, abrazando plenamente su identidad como hija de Yuzou, decide devolver toda la amabilidad recibida, viviendo una vida larga y próspera para hacer que su padre se sienta eternamente orgulloso. En el 1853, Jinja pasa por un restaurante en el cual se corre el rumor de que hay un descuartizador. Por eso mismo lleva ya 5 noches en su búsqueda y cuando por fin da un guiño de vida solo se encuentra con su desastre. Sin darse cuenta lucha contra un espadachín invisible y ya que es claro que está perdiendo usa sus poderes demoníacos porque no hay quien lo observe. De esta forma toma la delantera y amenaza al descuartizador. La cosa es que el demonio habla, se presenta como Mosuke y no es a quien busca. Ambos están confundidos porque pensaban que eran el demonio culpable de la masacre. Por lo inusual del asunto deciden hablar. El demonio explica que cuando su raza envejece hay muchos que se hacen pasar por humanos y viven en sociedad. Mosuke es un demonio superior, o sea que ha vivido más de 100 años. Lo atacó sin decirle nada porque el asesino acaba con hombres y se lleva a mujeres, entre esas su esposa Hatsu, una humana de buen corazón que aceptó una relación con él pese a saber la verdad. Un día desapareció y 10 días después su cuerpo fue hallado y evidentemente la profanaron antes. No hizo nada malo para merecer un final así, y por eso solo siente odio por el demonio que se la arrebató. Quiere venganza por mano propia. Jinja pregunta si está listo para llevar el peso de una vida y ante la positiva de Mosuke deciden trabajar juntos. Pasan varias noches sin mayor avance, pero algo bien particular es que ella habla de detener a su hermana, no de matarla. Es más, cree que solo sabrá qué hacer con ella hasta el día que se la encuentre, pero antes de eso debe ser fuerte y mata demonios para lograrlo. En el restaurante halaga la belleza de la chica y aunque su padre intenta crear una relación, ninguno de los dos desea eso. Un poco más tarde, mientras patrulla, ve a Ofu, la chica de antes. Cuenta que está viendo una planta muy particular, se le dice sauce de las nieves, pero en realidad es de la familia de los cerezos. Si bien no termina siendo ni lo uno ni lo otro, la planta es adorable.
En medio de su caminata ella le aconseja vivir el momento porque se le ve muy melancólico. Pese a que él dice que su objetivo es lo único que tiene, ella no lo considera así, porque guarda buenos momentos del pasado, aprecia la belleza y le gusta la comida casera. Lo que pasa es que su obsesión lo hace ciego. La acompaña a casa y antes de dejarla le pide que le siga mostrando flores en el día. Ahora sí continúa su búsqueda con Mosuke en el puente. Por ahí va pasando una chica que queda fascinada con su belleza. Acto seguido, Mosuke es atacado y el demonio, con el afán de llevarse a la chica, resulta peleando con Jinja. La pelea resulta con el demonio huyendo. En el puente la chica pide ayuda y se trata de Natsu. Ha crecido bastante en estos 3 años. Ya sonríe de forma más natural y se le nota que ha madurado. Poco después llega el escolta quien le aconseja buscar demonios en un templo. En dicho templo ya está Mosuke, que llegó tras ver al demonio con una nueva víctima. La devora como si nada y cegado por la ira el otro ataca. La cosa es que no da ni vergüenza, el demonio no se esmera ni en matarlo. Cuando llega Jinja se encuentra con su amigo malherido. Este le pide cobrar venganza en su nombre y le deja la espada forjada en Kadono, sin contar que le da sus poderes dejando que su amigo acabe con él. En eso también puede ver sus recuerdos y se da cuenta de que efectivamente era un hombre honorable y amoroso. Dando un vistazo al demonio, lo único que piensa es en comer y volver a casa. No tiene ni idea dónde es su casa y literal solo acaba con la humanidad por instinto. Al lugar llega Jinja, lo juzga por volver a una guarida ya descubierta y le corta su brazo. Poco después revela su aspecto, cada vez parece menos un humano. Sin piedad alguna lo despoja de su cabeza y antes de que se evapore le pregunta por el verdadero asesino de la esposa de Mosuke. El modus operandi de esta bestia es acabar con los hombres en las calles y llevarse a las mujeres a su guarida. Por eso no tiene sentido que la esposa de Mosuke haya aparecido. El demonio no da mayor respuesta, solo dice necesitar un cuerpo para volver a casa, así que Jinja no tiene más remedio que darse un festín para obtener el poder de Dardo, es decir, aumento temporal de velocidad. Ahora puede ver su alma y lo que revela es a Hatsu, la esposa de Mosuke. En realidad fue profanada por los propios humanos y dejada en un río. Antes de dar su último suspiro solo deseaba tener otro cuerpo para volver a casa con su esposo. Tristemente eso jamás se haría realidad. Al regresar al pueblo, Jinja va a la casa de los esposos y deja un tributo. En el restaurante deja dicho que no volverá pronto porque su labor aún no termina. Hay más demonios que cazar y al anochecer vemos a los hombres que le hicieron todo eso a Hatsu. Se ríen recordando cómo gritaba el nombre de su esposo hasta el final y Jinja sin piedad los acaba. No los dejó ni hablar y mucho menos saber por qué murieron, pero ahora está tranquilo porque el deseo que le encargó su amigo se cumplió. Conocemos a Naotsugo, un chico que carga una preocupación constante. Tiene un hermano mayor que nadie recuerda. Se llamaba Sadanaga Miura. Pese a todo, los del restaurante no lo consideran loco y creen que hay un hombre que lo puede ayudar, por un precio, claro está. Y hablando del rey de Roma, llega Jinja. Pide lo de siempre y expresa su reciente agrado por las flores. Incluso ya conoce todas según las estaciones, así que ella le explicará de unas nuevas, las mitológicas. Pero justo ahí, Naotsugo interrumpe la conversación. Trata de pedirle ayuda. Tristemente, si no está seguro de que su problema es un demonio, entonces no puede ayudarle, por eso solo puede salir achicopalado. Sin embargo, los del restaurante interceden por él y logran hacer que el prota quiera ayudarlo, pues al fin y al cabo les debía un favor. Poco después se topa con Natsu, no demora en poner incómoda la conversación preguntando por una posible boda entre ella y Senji. No está segura porque pese a que su padre le dio la libertad de escoger pareja, no sabe si esa elección sea lo mejor para la familia. Hablan un poco más y termina descubriendo que el prota tiene 31, es mayor que Senji y ya le está empezando a creer que es inmune al envejecimiento. Pregunta por qué solo caza demonios y con ese manejo de espada puede hallar un mejor trabajo. Él afirma que es el único camino que puede seguir y en el fondo a ella le alegra, por lo menos no es tan seco como para que no le importe nada en la vida. En casa, Naotsugo es tratado como un loco, ya se le ha dicho que es hijo único y está dejando de lado sus deberes de samurái en busca de alguien que no existe. De todas formas, sale un día más y recuerda claramente las palabras de su hermano. Los hogares no son lo que hace a las personas, son las personas las que hacen el hogar. Lo bueno es que Jinja llegó y ofrece su ayuda, eso sí, sin expectativas muy altas. Mientras toman el té, el hombre descubre que es de Kadono porque ahí hacen espadas muy refinadas y al descubrir que el nombre de la espada es Yarai, dice que quizás sea por el término Oni Yarai, usado para limpiar espíritus malignos. Jinja dice que el jefe solo le dijo que es una espada que permaneció inmaculada por más de un siglo. De la nada son interrumpidos por los del restaurante. Dicen que si se habla de algo grave es mejor en privado y Jinja bromea diciendo que por eso está ahí, porque son los únicos clientes. Situación que alegra a la chica, pues cada día parece de mejor humor. Ahora sí a lo importante. Antes de su desaparición habló de ver a una chica y encontró unas flores en su habitación. Describe las flores a la perfección, pero lo raro es que su hermano no era fanático de las flores. Al día siguiente se reúnen por casualidad estos cuatro. Ofu cuenta que Naotsugo siempre ha sido muy amable y Natsu dice que cuando se lo encuentra se ve muy humilde. El chef comenta conocer a su madre. Es un poco terrorífico
terrorífica y estricta. También tiene un equipo samurái que le dio Naotsugu y como no tiene mucho sentido que él lo tenga, se lo da a Jinja. Con ayuda de Ofu descubre que aquellas flores del cuarto eran narcisos y espera estar equivocado. Justo después hay una extraña toma de una niña diciendo que está en el jardín de la felicidad, el lugar cálido donde pasó su infancia, pero no recuerda el camino de regreso. Poco después van a su casa, son recibidos por su madre quien se ve muy agradecida. Su hijo no había tenido una buena temporada y hoy parece ser feliz. Ya en el cuarto confirma que son narcisos y como los encontró en una fecha que no era de temporada, entonces sospecha fuertemente que la chica es un demonio y lo lleva a un plano de existencia diferente. Le pide que le enseñe el otro cuarto y ahí siente un fuerte mareo. Acto seguido vemos a una pequeña perdiendo a sus padres en un incendio. Los pocos sobrevivientes huyen de ella porque es claro que es un demonio. Por su parte, la pequeña sabe que casi no tiene recuerdos y al perderse a sí misma jamás podrá regresar el jardín. Se topa con una vivienda, su fuerte deseo de volver a los días de felicidad crean una ilusión para ella, los dos están ahora mismo dentro de ese mundo, obviamente su hermano sigue ahí y trata constantemente de consolar o ayudar a la pequeña, quien deja clara su postura, no debería quedarse ahí, tiene una familia real a la cual volver, sin contar que para ella ese es el jardín de la felicidad porque puede ver a sus padres, el hombre lo único que quiere es que salgan juntos, ya pasó un siglo y es claro que ella no es feliz, le promete que será su padre y dejará de ser samurái si es necesario con tal de cuidarla y ella promete que si algún día lo ve así saldrá de ese mundo. Naotsugu le suplica que le entregue a su hermano, la pequeña confiesa que si bien una vez estuvo ahí ya no es el caso, él no entiende nada y Jinja revela que el paso del tiempo es mucho más rápido ahí que en el mundo exterior, por eso obtenía narcisos sin ser temporada. La chica dice que su poder es la externalización de su nostalgia y pese a haberle robado a su hermano por lo menos debe dar gracias pues fue quien le dio paz. Ella pasó toda su vida pensando en lo que perdió y él pasó el resto de su vida tratando de darle un lugar feliz, por eso cumplirá su promesa, es decir, que lo reconoció como padre e irá a su lado. Ambos vuelven al mundo real y tras un poco de investigación Naotsugu descubre lo obvio, el lugar donde está su casa es el mismo lugar donde ella vivía hace 2 siglos y por eso resultó conectada a su mundo de ilusiones. Poco después Jinja se disculpa, no hizo nada por él, sin embargo no es así, supo la verdad y es fiel creyente de que su hermano siguió su corazón hasta el último instante. Cuando se va, Jinja revela que hay cosas inquietantes del caso, como que la chica supiera el nombre real del hombre y como que la mamá de ambos regañara en el pasado cuando se mostró tan recatada. Por eso tiene la teoría de que Sadanaga pasó 20 años conviviendo con la chica. Cuando decidió volver se dio cuenta de que había envejecido mucho pese a que solo pasó un mes en el mundo real. Con eso claro no podía regresar como un anciano así que fue a la ciudad y encontró una oferta de una casa antigua. Luego abrió su propia tienda de soba en Edo. El viejo del restaurante dice que la teoría es interesante, pero es más natural pensar que ya murió, pero él no cree lo mismo porque aquella chica demonio tenía una sonrisa en el rostro, lo que quiere decir que tiene un padre que la ama, y con eso claro, Sadanaga es el hombre que tenemos justo enfrente, el dueño del restaurante. Hubo varios indicios como el hecho de que un chef tuviese parafernalia samurái y se lo regalara. Jinja pregunta lo obvio, ¿no debería decirle la verdad a su hermano? Pero Sadanaga tuvo que hacer una elección, su familia o la chica, y al escoger lo que más quiso proteger perdió su identidad como parte de la familia. Su hermano ya no lo necesita, no es un niño y puede seguir su vida. Explica que no hubo una razón en especial para quedarse, solo no le gustaba verla sufrir y una vez que un hombre toma una decisión se atiene a las consecuencias sin importar si la gente entiende. Sadanaga está bastante contento de que todo esté mejor y le agradece a su amigo demoníaco. Sí, es obvio que también sabe su secreto. Vivió mucho con un demonio como para no darse cuenta. Acto seguido, Jinja pregunta por aquel demonio, que cómo está, y como es más que obvio, aquel demonio es la chica que siempre lo acompaña. Por eso fue tan fácil entrar a aquel mundo y a su vez por eso fue que le enseñó de flores. Ahora le pregunta qué quiere hacer, porque siempre dice que su trabajo es matar demonios. Ella solo puede reírse y deja claro que ahora es evidente que sí hay más en su vida que ese único propósito que sigue desesperadamente. Ahora llega un nuevo trabajo. El propietario de una tienda de bellas artes en Tenmacho tiene cierta preocupación por una pieza que adquirió. Es una pintura demoníaca. El artista que la creó está postrado en cama y asegura que es obra de los demonios. Ya en el restaurante le llegan con la misma noticia y le muestran una pintura rasgada porque se cayó accidentalmente. Eso quiere decir que hay copias rondando el mercado. Gracias a Senji logran encontrar al pintor por medio de un vendedor que ha quitado dicha pintura para tener buena reputación en su tienda. Con esto claro, llega a la casa del pintor, quien muy amable lo recibe y explica que no se siente mal por demonios, solo es viejo y la edad ya pesa. Le cuenta la historia de su pintura, llamada Kudansaka. Es inspirada en un tipo que llevaba una katana forjada en Kadono e inventó ese apodo, Kudansaka o 9 colinas. El nombre del señor era Motoharu, es decir, el centinela anterior. En eso recuerda sus últimos momentos, en donde
donde le comentó que ni siquiera pudo proteger a la mujer que ama. Es más, antes de amarla, la odió y se convirtió en su centinela, pero ese odio hacía que no la quisiera proteger. Sin embargo, el tiempo todo lo cambia y resultó siendo su mayor amor. Por eso le pide que no sea como él y se convierta en un hombre que puede apreciar su odio. Ahora Jin ya quiere escuchar más y el viejo nos deleita. Cuando aún era joven conoció a una hermosa chica, que en la presentación dice no poder compartir su nombre, por lo cual la puede llamar sin nombre. Durante un tiempo lo vio esforzarse para ser el mejor artista. Poco después llega Motoharu a entregar una carta por orden de la Itsukehime. Se desahoga con los dos, no le gusta que lo tengan de mensajero porque es un centinela y ahora solo se la pasa por ahí corriendo como ella quiere. Literal, no tiene nada que decir de la Itsukehime. Bueno, básicamente iba una vez al año a quejarse de su vida, pero volviendo al tema de la pintura, la hizo cuando sin nombre aún vivía en Edo. Las piezas que hay ahora en el mercado son xilografías hechas a partir de un boceto. Ahora la pregunta del millón, ¿por qué es demoníaca? Entonces continuemos la historia. Durante muchos años, Motoharu viajó a Edo como parte de sus obligaciones. Sin embargo, notó que su actitud hacia el amigo que servía empezó a cambiar, tanto que le pidió que la pintara. Como no tenía forma de verla, Motoharu revela algo importante. Sin nombre ha pasado por varios lugares, incluido Kadono, y lo cierto es que es idéntica a la Miku. Con eso claro la pintó usando su doble y la imaginación, y dijo que la pintura es demoníaca porque en medio de sus antiguas quejas, Motoharu decía que ella era más demoníaca que un demonio real, así que es solo una burla. En conclusión, Kudansaka es la forma en la que enalteció a su mujer y eso es lo que la hace a la pintura embrujadora. Lo único malo fue la coincidencia entre sus palabras y lo que ha venido pasando en el pueblo. La gente se tomó a pecho lo de demoníaco. Con todo claro, comparte un saque con quien le dio la misión y aclara lo sucedido. Retrocediendo a la crudeza del año 1854, Jinta se ve obligado a aniquilar a una desesperada trabajadora nocturna convertida en demonio, una mujer destrozada en cuerpo y alma por una enfermedad que, cegada por la sed de venganza contra los hombres, ya ni siquiera podía recordar su propio nombre. Tras cobrar el macabro encargo, el informante Ramba le pide melancólicamente que lo asesine si algún día sufre el mismo trágico destino, una promesa que el frío cazador rechaza por falta de pago. Paralelamente, durante un festival, las jóvenes Ofu y Natsu son abordadas por un excéntrico vendedor que dice llamarse Somegorowu Akitsu, el nombre de un respetado y legendario metalúrgico. Este le regala a Natsu una hermosa horquilla Kansashi, desatando un lúgubre sonido de campanas que presagia la desgracia. Esa misma noche, tras Ramba le advierte a Jinta sobre los crecientes rumores de un misterioso exorcista que utiliza shikigamis y espíritus animales en sus misiones. A la mañana siguiente, el peligro toca a su puerta cuando Natsu desarrolla una inquietante y obsesiva dependencia emocional hacia Jinta que no desaparece ni al quitarle la horquilla de la cabeza, alarmando a Senji, quien revela aterrado que el verdadero Somegorowu murió hace mucho tiempo, aunque sospechan que un demonio usurpó su identidad para esparcir maldiciones a través de sus artesanías. El dueño del restaurante asegura que el vendedor es un humano común y corriente. Obligado a actuar, Jinta calma a la apegada Natsu prometiéndole volver y sale a cazar al responsable, pero tras una larga búsqueda, es el propio sospechoso quien lo intercepta en las calles, demostrando saber exactamente por qué un demonio como Jinta lo está buscando. El joven se presenta con total arrogancia como Somegorowu Akitsu III, invocando a sus imponentes shikigamis y plantándole cara a nuestro protagonista con una confianza absolutamente desafiante. El combate estalla con una intensidad feroz cuando Akitsu libera sus jaurías de Inugamis, obligando a Jinta a demostrar una maestría con la espada que roza lo inhumano al decapitar a las criaturas una tras otra con una precisión quirúrgica que deja a su oponente genuinamente impresionado. Sin embargo, Akitsu no se intimida y le advierte con arrogancia que la fuerza bruta no servirá de nada contra sus shikigamis, demostrando que puede invocarlos infinitamente sin importar cuántas veces sean cercenados. Ante esta presión, Jinta intenta utilizar su técnica de invisibilidad para ganar ventaja, pero descubre con amargura que los agudos sentidos de los perros hacen que su truco sea totalmente inútil en este terreno. Tras caer en una trampa de espejismos donde cree haber partido a Akitsu en dos con un golpe devastador, solo para descubrir que era una ilusión y terminar siendo mordido por los lobos, Jinta da un giro magistral a la situación al levantarse con una voluntad de hierro e invocar a los mismos Inugamis que le ha arrebatado a su rival para acorralarlo por completo, perdonándole la vida únicamente bajo la condición de que responda a sus preguntas o, de lo contrario, lo eliminará para devorar sus recuerdos directamente. Es en este momento de tregua forzada cuando Akitsu revela la fascinante historia de su linaje, explicando que a diferencia de otros exorcistas de renombre como Nagumo o Kukami, quienes heredan su poder por sangre, los Akitsu son una escuela de artesanos iniciada por el legendario Somegoro, un hombre cuyas obras eran tan perfectas que terminaban cobrando vida propia como Tsukumogamis, objetos imbuidos de emociones negativas que él aprendió a controlar y transmitir a sus discípulos. La clave del misterio de Natsu residía en la horquilla Kansashi que ella portaba, la cual resultó ser la hermana menor del objeto
nogai que Jinta guardaba en su bolsillo. Al ejecutar un plan preciso para reunir ambas piezas, las emociones de las horquillas se fusionan liberando a un pequeño espíritu en forma de ave llamado Ku, lo que permite que Natsu recupere su conciencia tras haber estado poseída por el deseo del objeto de encontrar a su otra mitad. Aunque el conflicto se resuelve en paz, Akitsu se despide con una advertencia sombría que resuena en el alma de Jinta. Sin importar cuántas vidas salven o qué tan amables intenten ser, tanto él como los suyos siempre serán vistos como demonios y vivirán en el bando de los perseguidos. La narrativa entonces da un salto magistral de cientos de años hasta el 2009 del periodo Heisei, donde conocemos a Miaka, una joven que lucha contra el peso de la tradición familiar de ser un miko, una regla impuesta por sus antepasados que incluye llevar siempre el kanji de noche en su nombre para preservar los sentimientos del pasado. Cuando un Jinta que ha atravesado los siglos llega al recinto y descubre, con el corazón en un puño, que el lugar se llama oficialmente Santuario Jinta y que a las sacerdotisas se les otorga el título de Itsukehime, rompe a llorar de pura gratitud al comprender que el jefe de su antigua aldea cumplió la promesa de mantener su hogar vivo a través del tiempo, otorgándole finalmente un lugar sagrado al cual siempre podrá volver mientras observa a Miaka comenzar su nueva vida escolar. La historia da un giro fascinante al trasladarnos al presente, donde Miaka y su amiga Kaoru asisten a una obra de teatro escolar titulada Bajo la lluvia, una pieza dramática basada en las memorias reales de una cortesana del periodo Edo que relata su romance con un joven samurái. Mientras Kaoru demuestra un conocimiento sorprendentemente profundo sobre la vida de estas mujeres y las tragedias familiares que las empujaban a ese oficio, conocimiento que, aunque no lo admite, proviene directamente de las anécdotas de nuestro protagonista. Jinta observa desde las últimas filas cómo la función comienza desenterrando el pasado de la protagonista de la obra, una mujer que perdió su posición y su nombre tras un fallido acuerdo matrimonial que sumió a su familia en la miseria y a su padre en una muerte desesperada. La representación nos sumerge de lleno en una noche lluviosa del año 1855, donde un joven y tímido Miura queda instantáneamente cautivado por la belleza y la voz de la cortesana, quien lo confronta con una mezcla de picardía y cinismo sobre su propia realidad. En ese encuentro surge por primera vez una silueta espectral que Miura confunde con su hermano mayor, un misterio que se entrelaza con la vida cotidiana de Jinta, quien entre cuencos de Kakesoba y charlas con sus amigos investiga rumores de demonios que parecen manifestarse únicamente bajo el agua. A pesar de los planes disparatados de Senji para que Miura finja ser un héroe rescatando a la dama, es la agudeza de Ofu la que revela la inconsistencia clave. La lluvia que Miura y la mujer ven no es real, pues no ha caído una sola gota en los últimos días, lo que sugiere que están atrapadas en una ilusión sobrenatural. La tensión llega a su clímax cuando la cortesana, hechizada por la voz del espectro que intenta llamarla por su antiguo nombre, es rescatada por la valentía de Miura, quien desenvaina su espada jurando protegerla de sus propios fantasmas antes de que Jinta intervenga de forma definitiva con su katana para aniquilar a la criatura. Al concluir la batalla, Jinta aclara que el ser no era un demonio convencional, sino un residuo de arrepentimientos que no lograron tomar forma completa, dejando a la mujer reflexionando sobre si realmente ha cerrado las heridas de su pasado. De vuelta en el presente, una Miaka que se quedó dormida durante la función discute la trama con sus amigos, mientras un Jinta algo indignado se queja de cómo las memorias de la mujer lo retrataron como un Ronin torpe y secundario. Sin embargo, Kaoru le hace ver que la historia fue escrita desde la perspectiva de alguien enamorada de Miura, revelando además un detalle que deja a nuestro protagonista sin palabras. La cortejana siempre supo que el extraño Ronin era en realidad un demonio, pero decidió guardar ese secreto y retratarlo con cariño en sus memorias, demostrando que incluso en medio de la oscuridad, los vínculos y las promesas del pasado siempre encuentran una forma de perdurar en el tiempo. De vuelta en el agitado periodo Edo de 1855, encontramos a Jinta cumpliendo con su implacable rutina de cazador de demonios, cobrando su recompensa tras una misión exitosa solo para regresar a una realidad doméstica igual de turbulenta. Los gritos de su vecino, quien sumido en el alcohol descarga su frustración contra su hija en una escena de violencia. Mientras acompaña a Ofu a realizar las compras para una futura celebración, ambos son testigos del frenesí causado por el lanzamiento de una nueva marca de sake llamada Yuki no Nagori, una bebida que promete desde robarte el corazón hasta enviarte al cielo, y que tiene a toda la clientela alborotada por conseguir una botella. La verdadera prueba de este elixir ocurre durante el festejo por el ascenso de Senji como jefe dependiente, donde entre estofados y risas, el agasajado decide abrir el famoso sake de moda. Sin embargo, la decepción es inmediata cuando Senji lo escupe por su sabor infame, y Miura lo encuentra excesivamente fuerte, dejando que Jinta sea el único capaz de beberlo sin inmutarse, aunque este nota que la bebida es extrañamente débil y posee una energía inquietante que enrarece el ambiente. La trama se oscurece cuando Natsu, preocupada por la ausencia de Senji en el trabajo, le pide a Jinta que sea su guardaespaldas para ir a buscarlo a los bares de Nihonbashi, donde lo encuentran sumido en una embriaguez hostil que lo lleva a insultar gravemente a la joven. Jinta interviene para ponerle un alto, lo que desata una pelea campal contra una horda de borrachos agresivos que solo se detiene gracias a la oportuna y mágica intervención
intervención de Akitsu, quien utiliza sus objetos voladores para noquear a los agresores y permitir que Senji, tras despertar de su letargo y disculparse profundamente, reciba una última oportunidad laboral de su jefe. No obstante, la paz es efímera, ya que Akitsu le revela a Jinta que este saque está vinculado a una ola de incidentes sangrientos en Kioto, donde personas bajo sus efectos han cometido actos atroces contra sus propios familiares. La investigación los conduce hasta la tienda oficial de Yuki Nanagori, un lugar reducido a escombros donde el dueño yace asesinado, pero con la inquietante pista de que las botellas de alcohol no fueron destruidas, sino extraídas con un cuidado meticuloso por matones que parecen valorar el contenido más que la vida humana. Tras repeler un ataque repentino de demonios en el local, Jinta siente un cambio drástico en la atmósfera mientras la nieve comienza a caer de forma antinatural, marcando la llegada de una misteriosa y bellísima mujer de cabellos rubios cuya presencia promete revelar el oscuro secreto detrás de la bebida que está volviendo loca a la ciudad. A la mañana siguiente, tras un tenso incidente en el restaurante donde Akitsu debe usar las ilusiones de conchas mágicas para ahuyentar a dos clientes borrachos y agresivos que acosaban a Ofu, Natsu le comenta alegremente a Jinta su intención de comprar el popular y codiciado sake para su padre, intuyendo un peligro latente en esta bebida. Jinta le advierte con inusual seriedad que no lo haga y que tenga cuidado al volver a casa. Esa misma noche, el informante Ramba le revela a Jinta que el misterioso distribuidor del licor es un ambicioso comerciante de Kuramae, el mismo sujeto que tiempo atrás lo había contratado para limpiar su almacén, y menciona el escalofriante rumor de una mujer rubia moviendo los hilos, un detalle que hiela la sangre del protagonista al reconocer de inmediato la oscura interferencia de Suzune. Los peores temores del cazador se confirman trágicamente al amanecer, cuando su propio vecino, consumido por la bebida, se transforma en un demonio y asesina brutalmente a su propia hija. Enfurecido y devastado, Jinta aniquila a la criatura de un tajo y confirma la presencia del siniestro Sake en la escena. Paralelamente, ajena al horror, Natsu tiene una profunda charla con Yusuo, quien, influenciado por el licor, le aconseja compasivamente perdonar los errores de Senji y vivir su juventud con total libertad. Decididos a cortar el mal de raíz, Jinta y Akitsu irrumpen por la noche en el almacén del avaro comerciante para interrogarlo, acorralado y aterrorizado por la ira homicida de Jinta, cuya furia es tan ciega que Akitsu debe golpearlo, lastimándose la mano contra su duro cuerpo, para evitar que lo asesine. El viejo confiesa sin escrúpulos que la misteriosa rubia le entregó la bebida advirtiéndole que sacaría a flote la inmundicia y el odio de los humanos, algo que a él solo le importó para lucrarse. En un acto de desesperación y codicia para proteger su inversión, el comerciante engulle todo el saque posible y muta en una monstruosidad colosal. En ese instante, la macabra verdad golpea a Jinta. El pequeño demonio que el viejo le pagó por matar semanas atrás era en realidad Kikou, un joven empleado al que usó cruelmente como conejillo de indias para probar el veneno. Durante el feroz combate, la piel de la bestia resulta ser abrumadoramente dura. Sin embargo, al recordar de golpe que el padre de Natsu lleva noches consumiendo ese licor, el pánico se apodera de Jinta al comprender que a la chica no le queda tiempo. Demostrando su valía, Akitsu asume el control y le exige a Jinta que corra a salvar a su amiga, asegurándole que el estilo de su familia no necesita que un demonio lo proteja. Una vez a solas, el excéntrico Munji revela su aterrador as bajo la manga, invocando a Choki, la mítica deidad china aniquiladora de demonios, un poder abrumador que prefiere mantener oculto ante la sombría premonición de que, irremediablemente, él y Jinta tendrán que pelear a muerte en el futuro. Mientras los titanes desatan el caos a sus espaldas, Jinta corre desesperadamente por las oscuras calles de Edo, suplicando al cielo llegar a tiempo para evitar otra tragedia. Mientras tanto, en la casa contigua, Natsu está a punto de ser devorada por su propio padre convertido en demonio, Yusuo, hasta que Jinta irrumpe propinándole un golpe devastador que lo manda a volar. Sin embargo, al escuchar al monstruo balbucear su verdadero nombre, Jinta se paraliza, inundado por los cálidos recuerdos de las noches en que bebieron juntos como padre e hijo, dejándolo vulnerable ante los brutales ataques de la bestia. Mientras una aterrorizada Natsu le suplica llorando que no lastime a su padre. Tirado en el suelo, abrumado por su debilidad y a punto de rendirse, Jinta recuerda la dolorosa tarde en que Chirayuki le confesó su matrimonio arreglado, encontrando en ese doloroso recuerdo la fuerza para desatar su propia transformación demoníaca. Con el corazón roto, Jinta le recuerda a Yusuo la trágica ironía de su destino, un hombre cuya esposa fue profanada por un demonio, que perdió la vida dando a luz a un engendro del que Yusuo tuvo que huir, para terminar convirtiéndose él mismo en la abominación que tanto odiaba. Decidido a otorgarle una muerte rápida por compasión, Jinta decapita a su figura paterna, solo para que, al intentar consolar a Natsu, la chica retroceda horrorizado llamándolo monstruo. Afuera, un perspectivo Akitsu, quien ya había despachado a su propio oponente cortándolo por la mitad, comprende la sombría desolación de su amigo y lo acompaña hacia la verdadera raíz del problema en el monte Oyama.
En el camino, deduciendo que el sake maldito funciona como una macabra infusión, Jinta revela que Susune sumergió en el manantial los restos de alguien que falleció prematuramente, teoría que se confirma al encontrar campos de amapolas blancas y percibir el nostálgico remordimiento de Ultratumba en el aroma. Mientras Aketsu decide quedarse atrás para darle privacidad, Jinta se sumerge en un pequeño lago y recupera las antiguas vestimentas de Chirayuki, comprendiendo que el cadáver sumergido era el de ella, cuyo cuerpo Susune robó, pero cuya alma aún anhelaba estar a su lado. En ese emotivo instante, el espíritu de Chirayuki se manifiesta iluminando el agua para disculparse por el dolor causado, permitiéndole a Jinta despedirse por fin de su amada Itsukehime antes de que su alma descanse en paz. A la mañana siguiente, tras una cálida despedida con Akitsu, quien lo invita a visitarlo en Kioto si alguna vez decide viajar, Jinta busca refugio emocional en el puesto de Kakesoba. Notando su profundo dolor, la amable Ofu lo acompaña parte del camino a casa, recordándole sutilmente el significado de la flor de Dafne de invierno, un símbolo de supervivencia tras el frío extremo y el presagio de una nueva primavera, dejando a Jinta reflexionando melancólicamente bajo el cielo. Simultáneamente, en las sombras, la despiadada Susune presiona su propia mano ensangrentada sobre un lago, infundiendo su odio en el agua mientras le agradece fríamente a Chirayuki por haberle prestado un cuerpo tan útil. En un salto al pasado, regresamos a la aldea Kadono en los tiempos de la Itsukehime, donde la creciente amenaza demoníaca obliga al jefe del pueblo a nombrar a su arrogante hijo, Kiyomasa, como centinela junto a Jinta. Ignorando las fricciones con su nuevo compañero, Jinta se adentra en un bosque cubierto por una densa y lúgubre niebla para cazar a un nuevo monstruo, pero es sorpresivamente emboscado por una veloz criatura con aspecto de simio que, demostrando una agilidad abrumadora, logra someterlo, arrojarlo por un barranco y pisotear su brazo armado mientras se burla de él con un estruendoso rugido. Malherido y al borde del colapso, Jinta logra arrastrarse de vuelta a la aldea, cayendo inconsciente en los brazos de una preocupada Shitose. Esa misma noche, mientras se recupera en el templo custodiado y se disculpa con Chirayuki por su fracaso, el escurridizo demonio simio irrumpe violentamente en el pueblo. El inexperto Kiyomasa intenta hacerle frente, pero cae patéticamente al suelo, siendo salvado en el último segundo por Jinta, quien le ordena proteger a la sacerdotisa y no estorbar en su cacería. Durante el tenso combate, los ataques de Jinta no logran acertar hasta que comprende la aterradora habilidad de la bestia. El demonio se alimenta de las inseguridades de su corazón, proyectando la voz y las constantes quejas de Kiyomasa para desestabilizarlo emocionalmente. Sin embargo, al recordar el doloroso juramento de Shirayuki de sacrificar su propia felicidad por el bienestar de la aldea y su propia promesa inquebrantable de protegerla sin importar el costo, Jinta disipa todas sus dudas y, con un estallido de furia, parte al demonio por la mitad de un solo tajo. De vuelta en el presente, un melancólico Jinta camina bajo la noche de Edo reflexionando sobre la pesada inmortalidad de su vida como demonio, sintiendo cómo el tiempo fluye con extrema lentitud pero acumula incesantemente memorias fugaces. Paralelamente, en otro rincón de la ciudad, un hombre llamado Miura inspecciona katanas y queda maravillado al descubrir una obra maestra de Kadono. El vendedor le revela que fue forjada por el legendario herrero Kaneomi, quien se confabuló y casó con un demonio para crear 4 espadas de poder oscuro y maldito, revelando que la imponente arma que Miura sostiene no es otra más que la temible espada Yato no Mori. Avanzando en el tiempo hasta el turbulento año 1862, el misterio de la espada demoníaca Yato no Mori lleva a Jinta y a Miura a investigar a Mataroku Sugino, un humilde asistente que sorpresivamente adquirió la legendaria hoja de Kadono. Al presentarse en la opulenta mansión del señor Yasuhide Hatakeyama, son interceptados por Shura, un imponente y musculoso guardia que les revela una macabra noticia. Esa misma mañana, Mataroku asesinó a su propia esposa y se dio a la fuga. Lejos de escandalizarse por el crimen, el ambicioso señor Yasuhide los invita a pasar con la única intención de reclutar a Jinta para su inminente cruzada, argumentando que Japón está cambiando drásticamente por su apertura a las potencias extranjeras. Busca reunir fuerzas excepcionales para defender el decadente orgullo samurái y el shogunato Tokugawa. Fiel a sus principios, Jinta rechaza tajantemente la indigna oferta de servir a su clan, lo que desata una gélida y amenazante confrontación con Shura, quien revela sin tapujos sus siniestros ojos demoníacos, advirtiéndole al cazador que lo aniquilará sin piedad si alguna vez se interpone en los planes de su amo. Tras abandonar la finca y seguir la pista del fugitivo hacia el restaurante Tomisen, Jinta y Miura atan cabos con profundo asco, deduciendo que el maquiavélico Yasuhide orquestó fríamente la tragedia de Mataroku para desatar a un letal asesino a sueldo. La cacería culmina en las sombras de la ciudad, donde el desquiciado Mataroku, sediento de sangre, se prepara para masacrar a su siguiente objetivo político, Suisan Takeshi. Jinta lo intercepta, desatando un veloz combate en el que el asesino utiliza el temible poder de Yato no Mori para lanzar letales cortes voladores de energía. Sin embargo, la aplastante destreza de Jinta se
se impone, esquivando los ataques hasta derribar a su rival de un certero golpe con el mango de su katana. Al recuperar el arma y utilizar su asimilación demoníaca sobre el acero, Jinta experimenta una visión desgarradora del pasado. Observa al noble herrero Kaneomi forjando la hoja junto a su amada esposa demonio, soñando trágicamente con un mundo donde ambas razas pudieran coexistir en paz. A la mañana siguiente, Jinta le destroza las ilusiones a Miura, revelándole la más cruel verdad sobre el incidente. La espada jamás corrompió el alma de Mataroku, ni lo obligó a cometer aquel atroz crimen. La hoja simplemente poseía el poder del corte celestial, y Mataroku, siendo un monstruo de corazón putrefacto, asesinó a su esposa simplemente porque estaba a su alcance, utilizando la conveniente excusa de una espada maldita y las órdenes de Yasuhide para justificar su inherente sed de sangre. Profundamente conmovido e inspirado por la inquebrantable integridad de Jinta y su valor para enfrentar la oscuridad del mundo sin comprometer sus ideales, Miura se despide con infinita gratitud, tomando la firme resolución de forjar a partir de ahora su propio y honorable destino. Corría el año 1863 y la rutina del puesto de Kakesoba se alteró gratamente cuando Miura encontró a Jinja cocinando con gran habilidad. El dueño le había enseñado el oficio y todos lo felicitaban, augurándole éxito con su propio local, pero Jinja agradeció el gesto y se marchó apresurado hacia su verdadera misión nocturna en el templo Mizuho, cazar al temido demonio devorador de hombres. Al adentrarse en las sombras se topó con un colosal lobo que alzó una barrera de llamas y lo atacó ferozmente. Jinja esquivó el fuego y, al ver imposible el combate cercano, desató su letal corte celestial. La ráfaga de viento dejó a la bestia moribunda, la cual reveló llamarse Yunaki antes de caer. Al usar su habilidad de asimilación, Jinja escuchó el sutil llanto de un bebé y fue arrastrado hacia una vívida ilusión. De pronto se vio de vuelta en el bullicioso puesto de Kakesoba, pero esta vez lo recibió una mujer desconocida arrullando a una recién nacida. Para su asombro, todos la trataban como a una Yunagi, su legítima esposa. Aunque desconcertado, Jinja escuchó cómo ella relataba a sus amigos una historia de amor inventada que reflejaba exactamente los dolorosos y preciados recuerdos de su infancia con su amada Chirayuki. Al terminar, Yunagi le confesó en secreto que todo era una ilusión y lo invitó a pasear por el pueblo. Consciente del engaño, Jinja decidió dejarse llevar y disfrutar la calidez de esa vida de familia ficticia. En un puesto de dangos, Yunagi le contó la leyenda de la Mano Haku, un demonio mentiroso que robó la vida de una joven motivado por la envidia. Al caer el atardecer a orillas del río, la melancolía invadió a Jinja, quien le agradeció por el hermoso día confesando que alguna vez soñó con esa vida pacífica junto a la mujer que amaba. Con el corazón roto, le pidió que lo llamara por su verdadero nombre, Jinta, y se sinceró sobre su agobiante arrepentimiento por no haber podido salvar a Chirayuki, a su padre y a Natsu. Ahogado en culpa, admitió que él se sentía como el verdadero Amano Haku por haber sido el causante de la muerte de su amada. Con una sonrisa llena de compasión, Yunagi le aseguró que eso no era cierto. Le confesó que ella misma nunca existió en el mundo real, pero que se iba inmensamente feliz por haber conocido un alma tan bondadosa. Depositando al bebé en sus brazos, le encomendó cuidarla y se despidió prometiendo que sus almas se volverían a encontrar. Al abrir los ojos en la fría realidad del templo, Jinja comprendió que el poder de Yunaki era la falsedad, capaz de crear ilusiones perfectas a partir de los recuerdos. Guiado por un llanto real entre las sombras, descubrió una bebé humana abandonada y entendió el sacrificio del lobo. El aterrador rumor del monstruo devorador fue solo una mentira piadosa para atraer a alguien fuerte que rescatara a la inocente criatura. Conmovido al recordar que la falsa Yunagi actuó como una madre amorosa para salvarla, a pesar de que no le gustaban los niños, Jinja acunó a la pequeña y la nombró Nomari, como una flor que florece en la calma del atardecer. A la mañana siguiente, Jinja regresó al puesto de Kakesoba cargando a la recién nacida, y ante la sorpresa de todos recordó la sonrisa de Yunagi y respondió con una paz renovada en su corazón que la pequeña era su hija. Corría el año 1864, cuando un extraño sujeto emergió de la niebla riendo y, en menos de un minuto, aniquiló a un grupo de samuráis alegando que estaban contaminados hasta los huesos. Mientras tanto, en el puesto de Kakesoba, Jinja cuida a la pequeña Nomari cuando fue interrumpido por Hatakeyama, quien le encomendó eliminar a Kishi Okada, su empleado más hábil. Hatakeyama le explicó que Kishi, clave en la lucha contra los bárbaros, se había convertido en un asesino descontrolado de samuráis y civiles, y que, aunque era un demonio inferior sin poderes mágicos, su letal destreza con la espada rivalizaba con los demonios superiores. Al día siguiente, mientras paseaba con Ofu y la bebé, Jinja le confesó sus dudas sobre la misión, sospechando que Hatakeyama tramaba algo al no resolver el asunto internamente, y admitió sentirse más débil últimamente. Ofu, sonriendo, le aconsejó atesorar esa debilidad, pues algún día cobraría sentido. Al caer la noche, Jinja acudió al puente Dobashi para enfrentar a Kishi, descubriendo a un guerrero de habilidad abrumadora que rápidamente le infligió cortes en el cuello y el cuerpo. Durante el feroz combate, ambos debatieron sobre sus
sus motivaciones. Kichi consideraba a Jinja ineficiente y manchado por sus apegos, argumentando que, para alcanzar la pureza suprema en el camino de la espada, había que desechar los absurdos códigos samuráis de lealtad y cortar toda atadura, razón por la cual había masacrado a sus allegados y desechado su humanidad hasta convertirse en un demonio. Jinja, por su parte, admitió luchar con una espada manchada por la sangre de los demonios que consumió para fortalecerse y proteger a sus seres queridos. Lidiando ahora con el peso de ese equipaje extra, tras un último y devastador choque de espadas, Jinja quedó gravemente herido, pero para su sorpresa, Kishi decidió perdonarle la vida, fascinado por la contradictoria pero aguda destreza de su rival, y se marchó riendo, esperando ver en el futuro qué respuesta le daría esa espada contaminada. De vuelta en el presente, vemos a Jinja y a Asagao visitando a Miyaka en el minimarket donde trabaja, cuyo gerente resulta ser el mismísimo Kichi Okada. Al cobrarle el saque a Jinja, Kichi le preguntó si finalmente había encontrado significado en su espada manchada. Jinja le confesó que siempre admiró su pureza y dedicación absoluta al corte, pero antes de marcharse le dio la respuesta definitiva: aunque su espada contaminada tenga un filo desafilado, eso es prácticamente lo que le permite no destruirlo todo a su paso. Ante esta revelación, Kichi no pudo evitar echarse a reír mientras Jinja se alejaba. Han pasado algunos años y la cotidianidad de Jinja se ve gratamente interrumpida por la visita de Akitsu, quien viaja desde Kioto trayendo consigo unas hierbas especiales para preparar té. Al reencontrarse, Akitsu queda profundamente maravillado al conocer a la pequeña Nomari, asombrado de ver cómo su rudo amigo se ha transformado en un padre ejemplar que cría a una niña con modales impecables. Como Jinta admite no saber preparar una infusión digna de esas hierbas, deciden buscar a alguien experto, dejando temporalmente a la niña en el cálido puesto de Kakesoba al cuidado de Ofu y su padre Kige, quienes están completamente cautivados por el crecimiento de la pequeña. Mientras caminan, Akitsu reflexiona sobre cómo el tiempo transforma a los lugares y a las personas, y para sorprender a Jinta, le promete llevarlo a ver flores de cerezo a pesar de no estar en temporada. El desconcierto de nuestro protagonista se disipa al entrar en una refinada tienda de arte. Los cerezos resultan ser una exquisita pintura plasmada en un plato de porcelana Kutani. Akitsu le explica la apasionante historia y los sueños que los orfebres impregnan en cada vajilla, logrando que Jinta contemple esas creaciones con una admiración renovada. Más tarde se reúnen con Miura, quien acepta con gusto realizar la preparación adecuada del té. Durante esta velada, Miura y Akitsu congenian de inmediato, y Miura le asegura que cualquier amigo de Jinta es también el suyo, demostrando que su fuerte vínculo supera las barreras de clase social. Esta camaradería sumerge a Jinta en una dulce nostalgia, recordando los días felices junto a su hermana Susune y Shirayuki, y reafirmando su deseo de proteger a las personas que ahora llenan su vida. Sin embargo, el tono se oscurece cuando Miura indaga sobre Kyoto. Akitsu confiesa con gravedad que la aparición de demonios se ha descontrolado. Esto preocupa a Miura, quien al despedirse le promete a Jinta que pronto le explicará un asunto personal que lo inquieta, acordando verse para entrenar. Ya a solas, Jinta, atormentado por el recuerdo de Susune, pregunta ansiosamente si hay rumores sobre un demonio con un color de cabello específico, pero Akitsu lo tranquiliza aclarando que solo son habladurías sobre un ente que atrae la desgracia. Cambiando de tema, Akitsu revela el motivo oculto de su visita: vino a exorcizar pacíficamente a un espíritu atado a un frasco de té maldito decorado con hortensias. El fantasma, responsable de la desgracia de sus dueños, solo anhelaba contemplar la hermosa cerámica de aquella tienda de arte, y al cumplir su deseo se desvaneció en paz. Jinta se maravilla ante esta resolución tan compasiva, recordando con ironía el contraste con el violento primer encuentro que tuvieron ellos dos. Al regresar al restaurante, Jinta experimenta la verdadera plenitud al ver a Nomari correr a abrazarlo. La conmovedora escena culmina cuando un alegre Kige sugiere pícaramente que Ofu sería la madre perfecta para la niña, aunque Ofu lo regaña ruborizada. Jinta no puede evitar sonreír, dándose cuenta con inmensa gratitud de lo mucho y lo hermoso que ha cambiado su vida. Jinta regresó a su hogar y encontró un oasis de paz al contemplar a su pequeña Nomari profundamente dormida, una imagen que le robó una sincera sonrisa de felicidad. Al día siguiente, la rutina continuó con un duelo amistoso contra Miura. Como era costumbre, el samurái fue superado con creces, pero agradeció con humildad la oportunidad de aprender del excepcional dominio de la espada de su amigo. Durante el descanso, Yotaka, la esposa de Miura, le expresó su gratitud por apoyarlos. Jinta se dirigió a ella con un respeto tan solemne que la hizo reír, pidiéndole que dejara las formalidades, pero él insistió en honrar su posición. Entre risas y la llegada del joven Tadanobu para jugar con Nomari, Miura bromeó sobre un futuro matrimonio entre sus hijos, haciéndoles notar cómo el tiempo ya les pasaba factura. Antes de que Jinta partiera hacia el restaurante de Kakesoba, Yotaka lo miró con profunda empatía, instándolo a no cargar solo con los fantasmas de su pasado y asegurándole que ellos siempre estarían a su lado para apoyarlo. Al llegar al restaurante, Ofu le informó con tristeza que Kige estaba demasiado débil, pero para sorpresa de todos, al día siguiente el anciano amaneció lleno de vigor y cocinó un festín para ellos.
Durante esa comida tan especial, Kije reflexionó sobre los 10 años que habían compartido. Maravillado al ver cómo Jinta había aprendido a sonreír como un padre amoroso, el anciano le suplicó que abandonara la peligrosa vida de cazador para heredar el local y formar una familia con Ofu. Tristemente, Jinta declinó la oferta, convencido de que un demonio jamás puede escapar de su naturaleza y considerando esa cálida vida familiar como un mero desvío antes de retomar su fatídico propósito. Sin embargo, Kije le replicó sabiamente que el simple hecho de temer perderlos le demostraba que ya había cambiado, aconsejándoles a él y a Ofu, quienes vivirían mucho más que él, que no se privaran de amar el presente por miedo al inevitable adiós. Como último deseo, el anciano pidió ver a Jinta y Ofu sosteniendo a Nomari juntos. Al contemplar esa hermosa estampa familiar, el rostro de Kije se iluminó con absoluta plenitud y se retiró a descansar, sumiéndose en un sueño pacífico del que nunca despertaría. Jinta consoló con ternura a Ofu, asegurándole que el anciano siempre la amó como una verdadera hija. Poco después, Miura llegó con una noticia trascendental. Partiría hacia Kioto para luchar contra la tiranía del shogunato y proteger a los más débiles. Dispuesto a sacrificar su vida por un futuro mejor, Jinta, respetando la inquebrantable voluntad de su camarada, le propuso celebrar su valentía, pero el momento fue brutalmente interrumpido por la llegada de un aterrador demonio enviado por el gobierno para ejecutar a Miura por alta traición. Al ver a la bestia revelar su grotesca forma, el pánico se apoderó de los presentes. Jinta ordenó a Ofu que huyera con Nomari y se interpuso frente al monstruo para salvar a su amigo, pero sus precisos cortes resultaron inútiles contra la coraza impenetrable del enemigo, quien lo arrojó violentamente contra un muro. Viendo a Jinta acorralado, Miura desenfundó su espada dispuesto a morir por él. Aterrado por la inminente repetición de su trágico pasado y negándose rotundamente a perder a alguien más, Jinta tomó una decisión desesperada. Dejó que su sangre hirviera y se transformó a plena vista en su monstruosa forma demoníaca. Con un devastador tajo de viento nacido de su brazo mutado, logró hacer retroceder a la bestia. Al notar que Miura había logrado escapar durante el caos, el demonio asesino decidió retirarse, no sin antes burlarse de Jinta recordándole la eterna e insaciable brecha que separa a los humanos de los demonios. El eco de sus ruines palabras se mezcló con los murmullos aterrorizados de la multitud, que ahora señalaba a Jinta llamándolo monstruo. Con el corazón hecho pedazos, nuestro protagonista giró la cabeza solo para toparse con la mirada de Ofu y escuchar la vocecita de Nomari, ambas paralizadas por el miedo y el asombro ante su verdadera naturaleza. Incapaz de soportar el terror en los ojos de las personas que más amaba, Jinta desapareció instantáneamente a la vista de todos, perdiéndose en la más profunda soledad. Mientras Jinta corría hacia el templo en ruinas para calmarse tras revelar su naturaleza demoníaca, Tsushura se disculpaba con su señor Yasuhide por no haber matado a Miura. Yasuhide le aseguró que confiaba en su lealtad, revelando que su verdadero objetivo era enviarlo a Kyoto para liderar a un ejército de 100 demonios, creados gracias a un misterioso sake, y así intervenir con el conflicto humano. Tsushura aceptó la misión, entendiendo que haber forzado a Jinta a mostrar su verdadera forma era parte del plan. En las ruinas del templo donde encontró a Nomari, Jinta fue invadido por la sensación de haberlo perdido todo nuevamente, hasta que Ofu apareció, aliviada de encontrarlo. Al verla, Jinta le confesó por primera vez su trágico pasado en Kadono, cómo fracasó en su promesa de proteger a la sacerdotisa que amaba, y lo perdió todo durante un ataque demoníaco perpetrado por su propia hermana menor, Susune. Le explicó que su motivación para cazar demonios y hacerse más fuerte era detener a Susune antes de que cumpliera la profecía de convertirse en la Kishin que destruiría el mundo. Atormentado por la contradicción de odiar a su hermana por lo que hizo, pero amarla y quererla salvar al mismo tiempo, Jinta admitió sentirse patético y dudar de su camino. Sin embargo, Ofu lo consoló recordándole que, aunque buscar venganza pudo ser un error, en ese camino había salvado innumerables vidas, incluido el sacrificio de su padre Kije, demostrándole que lo correcto no siempre es lo mejor. En ese momento llegaron Miura y Nomari. El samurái se disculpó entre lágrimas por haber huido aterrorizado, asegurándole que, demonio o no, seguía siendo su valioso amigo, mientras que Nomari corrió a abrazarlo rogándole que no se alejara de ella nunca más. Conmovido por la incondicional aceptación de su familia, Jinta reconoció que había usado el odio como excusa para aislarse, pero reafirmó su deber de detener a Susune, prometiendo que de ahora en adelante también lucharía para proteger y hacer el bien a quienes ama. Tras dejar a Nomari al cuidado de Ofu y prometer volver, Jinta se marchó para interceptar a Tsushura en su camino a Kyoto. Al encontrarse, Jinta le reveló que ya había eliminado a los demonios de la avanzada y le dejó claro que no permitiría que Yasuhide y sus monstruos interfirieran en el campo de batalla de los humanos y de su amigo Miura. Tsushura, notando la nueva determinación en la mirada de Jinta, se transformó, dando inicio a un feroz combate. Aunque la piel impenetrable de Tsushura resistía a cada corte y le permitía asestar golpes contundentes, Jinta comprendió el punto débil de su enemigo. Para endurecer su cuerpo al máximo, Tsushura no podía moverse. Aprovechando esto, Jinta clavó las garras de su brazo demoníaco en la dura piel del monstruo, revelándole que no necesita romper su defensa, sino arrebatársela. Utilizando su poder de asimilación, Jinta invadió la mente de Tsushura, arrastrándolo a sus propios recuerdos donde, en medio de la guerra, una chica de su pasado estaba a punto de confesarle algo crucial.
Al adentrarse en la mente de su enemigo mediante la asimilación, Jinta presenció la desgarradora tragedia de Tsushura. Justo cuando la mujer que amaba le confesó sus sentimientos, él fue brutalmente emboscado y atravesado por lanzas por unos aldeanos que lo odiaban por ser diferente. Al ver a su amada entre ellos aparentemente agradeciéndoles, un odio profundo lo consumió y transformó en un demonio que aniquiló a los atacantes en segundos. Sin embargo, al intentar sostener a la chica, su incontrolable fuerza demoníaca aplastó su delicado cuerpo y ella murió disculpándose por su debilidad, pero asegurándole que nunca dejó de creer en él, dejándolo destrozado. De regreso a la realidad, ambos guerreros comprendieron que compartían pasados marcados por la pérdida, pero continuaron su feroz batalla. Tsushura alardeó de su cuerpo impenetrable, pero Jinta, recordando a otros demonios de su pasado, comprendió que sus poderes nacen de anhelos profundos y traumas. La dureza de Tsushura era solo una mentira para ocultar su terror a volver a ser lastimado. Aprovechando esto, Jinta le transmitió un recuerdo crucial que había visto. Los padres de la joven habían sido amenazados de muerte para traicionarlo, pero ella lo amó sinceramente hasta el final. Esta revelación resquebrajó la falsa convicción de Tsushura y con ella su defensa impenetrable, permitiendo a Jinta asestarle un corte letal en el pecho. Agonizante, Tsushura reconoció que erró al rechazar su propia debilidad y le pidió a Jinta que asimilara su poder. En compasión, Jinta le regaló una hermosa ilusión donde ambos eran aliados visitando el restaurante de Kige, permitiendo que el atormentado demonio se desvaneciera en paz. Sin perder el tiempo, Jinta fue a confrontar a Yasuhide, revelándole que conocía su verdadera y egoísta intención. Su plan nunca fue purgar a los extranjeros ni salvar al shogunato, sino provocar una crisis para ser ejecutado y morir con el honor de un samurái antes de que su era quedara en el olvido. Yasuhide, sonriendo al ser descubierto, aceptó su final, y Jinta le otorgó una muerte digna de un guerrero, no sin que antes el señor feudal se preguntara intrigado cómo sobreviviría un demonio en ese mundo cambiante. Finalmente Jinta se reunió con Ofu para advertirle que debía huir antes de que se esparcieran los rumores sobre su naturaleza monstruosa. Ofu intentó convencerlo de abandonar su venganza para heredar el restaurante y vivir tranquilos, una idea que hizo sonreír a Jinta, pero que tuvo que rechazar para seguir su fatídico camino. Agradecido porque ella le enseñó a valorar las vidas que salva en el camino, le ofreció su mano para viajar juntos, pero Ofu la rechazó con tristeza. Le explicó que, tras haber dependido tanto de Kiji y de él, necesitaba enfrentar su soledad y aprender a valerse por sí misma para madurar y salir de su burbuja de confort. Respetando su valiente decisión, Jinta se despidió con cariño y emprendió su viaje llevándose a Nomari, quien se negó rotundamente a separarse de su padre. Mientras caminaban, Jinta le aseguró a su hija que se sentía verdaderamente feliz, y a lo lejos, Natsu, que pasaba por allí junto a Senji, creyó escuchar su nostálgica voz, aunque al girarse no logró verlo. Sonrió y le deseó lo mejor desde el fondo de su corazón. Poco después de los últimos acontecimientos, Jinta rescata en un callejón a una aparente niña de 8 años llamada Himawari que estaba rodeada de demonios. Tras aniquilarlos con su habitual destreza, la pequeña, que le recuerda a una hija que alguna vez tuvo, le agradece y le pide que la escolte afirmando haberse separado de su madre. A la mañana siguiente, Jinta retoma su rutina en la fachada del negocio que mantiene desde hace 5 años, desayunando con Nomari antes de que ella parta a la escuela preocupada por los riesgos de que él siga cazando con su espada por las noches. Más tarde, recibe la visita de Akitsu, su insolente aprendiz Heike, y una joven espadachina llamada Kaneomi, quien contrata a Jinta pagándole por adelantado para capturar a Hishibari, un demonio del puente que la derrotó previamente y que, extrañamente, es idéntica a ella. Al llegar al puente, Hishibari reconoce al afamado cazador y declara que su misión es masacrar humanos en nombre de alguien llamado Magatsume. Jinta domina rápidamente el combate, cortando las cadenas mágicas del demonio y revelando su propia fuerza sobrenatural ante su clienta, pero la situación da un vuelco inesperado cuando reaparece Himawari. La niña revela ser la hermana de Hishibari y confiesa que los demonios del callejón eran en realidad sus subordinados. Aprovechando el instinto protector de Jinta hacia Kaneomi, las hermanas coordinan un ataque que logra sellar temporalmente los movimientos del pie y la mano del cazador con sus cadenas. Aunque Jinta logra sorprenderlas usando su invisibilidad para contraatacar, las chicas deciden escapar, afirmando que deben mantenerse con vida para cumplir el gran objetivo de su madre, y dejando a Jinta plagado de dudas sobre quién es Magatsume. Al día siguiente, la obstinada Kaneomi se instala en la casa de Jinta, exigiendo quedarse hasta atrapar al demonio por el que ya pagó, desatando los celos y molestias de Nomari al tener a otra mujer invadiendo su hogar. Mientras esta cómica escena familiar se desarrolla, a la distancia, Himawari observa atentamente la profunda conexión entre Jinta y su hija adoptiva, lista para reportarle cada detalle a su verdadera madre, Susune. En un salto temporal hacia el futuro, Miyaka se sorprende al ver a Jinta vistiendo ropas antiguas para un festival, a lo que él responde con una sonrisa nostálgica que lo hace para cumplir una vieja promesa hecha a una doncella celestial. De vuelta en la era Edo, el informante Akira le relata a Jinta una fascinante leyenda sobre el santuario Aragi, la historia de un herrero que usó un místico espejo de hierro para devolver a su esposa enferma al cielo. Intrigado por los rumores recientes de una luz misteriosa emanando de ese templo, Jinta decide investigar, aunque el sacerdote local minimiza el asunto con un simple robo y le prohíbe
ver el artefacto. Jinta finge retirarse para luego infiltrarse usando su invisibilidad. Allí se topa con Kaoru, una joven desorientada que, tras ver un destello en su época, viajó en el tiempo desde el futuro. Divertido por la inocente fascinación de la chica al descubrir la antigua era Edo, Jinta la cobija en su casa otorgándole el nombre temporal de Asagao. Esta nueva presencia desconcierta a la inquilina Kaneomi y desata nuevamente los celos de Nomari, pero Jinta pacifica a su pequeña prometiéndole llevarla al anhelado festival, mientras Kaoru se maravilla con costumbres antiguas como usar un pozo y asimila la naturaleza inmortal de Jinta. Recibe la visita de Akitsu y su escéptico aprendiz. Fiel a su estilo, Akitsu acepta la surrealista historia de la viajera del tiempo con total naturalidad y bromea sobre el repentino éxito de Jinta al tener a dos mujeres en casa, preguntándose qué pensaría Ofu, a quien Jinta describe con cariño como una hermana fundamental en su vida. El momento más conmovedor llega más tarde, cuando Jinta lleva a Nomari a comprar cintas para el festival. Durante el paseo, la niña indaga sobre su madre biológica. Jinta le confiesa que Yunagi solía fingir que odiaba a los niños, pero que al sostenerla demostraba un amor inconmensurable, aunque él admite sus propias inseguridades al no haber tenido una figura materna. Nomari le regala la mayor de las alegrías al confesar que siempre supo que era adoptada, pero que eso jamás le importó porque él es y siempre será su único y verdadero padre. Con el corazón desbordante de un amor paternal inquebrantable, Jinta regresa a casa y le informa a Kaoru el plan para el día siguiente. Irán junto a Nomari al santuario a buscar el espejo mágico, con la esperanza de que la leyenda sea cierta y logren devolver a la doncella celestial a su propio tiempo. A la mañana siguiente, mientras Jinta y Kaoru recorren el lugar donde se celebrará el inminente festival, él le invita a unirse a los festejos con Nomari más tarde, pero primero deben resolver el misterio del espejo celestial. Al llegar al santuario, el sacerdote minimiza la leyenda del espejo forzado con un zorro parlante como un mito sin fundamento. Pero durante la charla, su esposa y él notan que a Kaoru le fascinan costumbres modernas como las manzanas acarameladas y las vacaciones de verano. Sabiendo la verdad, el sacerdote les revela el espejo genuino, explicando que posee el poder de cruzar el tiempo y ofreciéndole a Kaoru la oportunidad de regresar a su época original con solo derramar una gota de sangre sobre él. Abrumada, la chica pide tiempo para pensarlo. Esa noche, bajo un cielo estrellado, Jinta y Kaoru comparten una charla sincera. Él explica que la acogió recordando la bondad de Kije cuando él mismo era un fugitivo, y ella confiesa sentirse abrumada en su época por la determinación de sus amigos, deseando solo descansar y divertirse un poco. Recordando las palabras de un compañero de clase de Kaoru, Jinta le aconseja que la vida es complicada y que no puede quedarse estancada para siempre, aunque le permite quedarse un poco más para recuperar fuerzas. Sin embargo, horas antes del festival, Kaoru decide marcharse abruptamente, temiendo que si asiste al evento con ellos jamás querrá volver a su época. Se despide de Jinta haciéndole prometer que, si alguna vez vuelven a coincidir en un festival, la invitará a disfrutarlo juntos, y tras derramar su sangre sobre el espejo desaparece hacia el futuro. Mientras Nomari y Akitsu disfrutan alegremente el festival, Jinta se reúne nuevamente con el sacerdote, quien le revela que la leyenda del espejo celestial es en realidad la fusión de dos historias distintas, la de la doncella de Kioto y la de un espejo forjado en una aldea de herreros mezclando una lanza demoníaca clarividente con sangre de demonio. La esposa del sacerdote interviene para explicarle los detalles y al pedirle a Jinta que la llame por su nombre en lugar de ser tan formal, él la reconoce por fin. Es Chitose, su antigua amiga de Kadono. Emocionada, Chitose le revela que asumió el cargo de Itsukehime tras la muerte de Shirayuki y que ahora protege ese santuario secundario, demostrándole que cumplió su promesa y siempre lo estuvo esperando. Conmovido, Jinta le agradece profundamente y se despide con cariño al escuchar el llamado de Nomari, prometiendo reencontrarse. Mientras padre e hija se alejan buscando manzanas acarameladas, ignoran que Susune y sus hijas lo observan acechando en las sombras. En un salto al tiempo presente, Kaoru, recién llegada a su época, se entera por Miyaka de las extrañas palabras del chico del kimono sobre una promesa a una doncella celestial. Comprendiendo que Jinta la esperó durante más de un siglo, baja corriendo las escaleras del santuario para encontrarse con él. Jinta la recibe con una sonrisa, llamándola por el apodo de hace 100 años, y le confiesa que, aunque vivir tanto tiempo conlleva soledad y dolorosas pérdidas, reencuentros milagrosos como este le otorgan una inmensa felicidad, invitándola finalmente a cumplir su centenaria promesa de compartir unas manzanas acarameladas. Es así como acaba Kijingen Tousho, una historia muy particular que definitivamente no es un isekai genérico más, pero si quieres ver uno, acá en pantalla te aparece la fascinante historia de un señor que reencarnó en un mundo convencido de que podría hacer magia. Sin embargo, cuando menos lo pensaba descubre que la magia ni siquiera existe, así que toma la brutal decisión de crearla él mismo, y les aseguro que es una buena historia. Dicho esto, mi nombre es Diego, esto es AD Anime, les mando un abrazo de oso y nos vemos en el siguiente video.